Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más para compartir estos momentos de alabanza y de adoración al Señor. Ahí donde estás en tu cámara secreta con tu familia reunidos, ¿por qué no levantas tus manos y le dices al Padre de misericordia que hoy le quieres adorar en espíritu y en verdad? Cierra tus ojos y dile: aquí estoy. Muéstrate delante de nosotros, Señor. Padre de misericordia, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. ¿Por qué no lo decimos una vez más? Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro y quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Dígale: Padre de misericordia, Padre de misericordias, muéstrate hoy aquí en medio de tu pueblo, Señor. Pues te queremos contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro y quiero exaltar tu nombre. Porque solo tú eres. Ahora ahí donde estás, si tú quieres adorarle, levanta tus manos delante del Rey. Dile: Señor, aquí queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte, Padre bendito. Queremos decirte que te amamos, que te anhelamos cada día más y más a ti. Oh sí, Señor, muéstrate aquí en medio de tu congregación, en medio de tu pueblo. Levantamos nuestra voz para pedirte, Señor, que estés tú con nosotros, porque solamente tú eres Dios, porque tú eres Rey, Señor. Aleluya. Padre de misericordias, muéstrate hoy aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Te queremos contemplar y adorar, adorar, adorar. Levanta tus manos a Él y dile: quiero contemplar tu rostro. Dígale a Él: yo quiero exaltar tu nombre. Te quiero adorar, sí, Señor. Te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Levanta tu voz y díselo a Él: te quiero adorar, te quiero contemplar tu rostro. Dígaselo a Él: te quiero exaltar tu nombre.
nombre. Te quiero adorar, sí Señor. Te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Porque solo tú eres Dios. Porque solo tú eres Dios. Levanta tus manos delante de Él. Deleítate en su exquisita y hermosa presencia. Dile: Señor, exquisita es tu presencia. Dígale al Señor en esta hermosa tarde. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, dígaselo, de tu amor. Exquisita presencia, dígaselo al amado, presencia de Dios. Dile: llena mi vida, llena mi vida, llénala de ti. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, dígaselo a Él en esta tarde, presencia de Dios. Dígale: llena mi vida, Señor. Llena mi vida, llénala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. ¿Por qué no le levanta sus manos a Él y le adora unos momentos? Y le dice: Señor, no hay nada como estar en tu presencia. El salmista David decía en el Salmo 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos cubrirá con sus alas, con su hermosa presencia nos cuidará y nos protegerá. Por eso tú y yo hoy podemos decirle que es grande su presencia, que es hermosa su presencia. Decirle: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi todo. Decirle: no hay nada, no hay nadie como tú, Señor. Levanta tu voz y decláralo diciendo: el Señor es mi Rey, el Señor es mi todo. Oh sí, Señor, no hay como estar en tu presencia, adorándote y exaltándote. Levanta tus manos ahí donde estás. Adora a tu Creador. Dile: Señor, tú eres mi Rey y mi todo. Tú eres mi luz, eres mi Rey. Aleluya. Levanta tus manos a Él y dígaselo conmigo: el Señor es mi Rey. Dígale a Él: Señor es mi Rey, mi todo.
Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende hoy sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, dígaselo, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Vamos a decirlo una vez más, dígalo fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, que guía mis pasos, el que extiende hoy sus brazos, el creador de los cielos. El creador de los cielos. El creador de los cielos. A su nombre, porque no lo cantamos fuerte usted y yo en esta hermosa tarde. Dígalo, el Señor es mi Rey, mi todo. Ahí donde está, dígalo, el Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo. Dígalo fuerte, el que guía mis pasos, extiende sus brazos, el creador de los cielos. Una vez más, el Señor es mi Rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que siente en sus brazos, el creador de los cielos. Una última vez, dígalo fuerte. El Señor es mi Rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, Él es mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que enciende sus brazos. Dígalo fuerte, el creador de los cielos. A su nombre, comenzó del Evangelio, que ha sido el gran poder de libertad en la verdad. Gracias a Él, hoy levanto el nombre de Jehová. Dígalo fuerte, no me avergüenzo del Evangelio, que ha sido el gran poder de libertad en la verdad. Gracias a Él, hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en corro, porque lo que siento es salvación en mi corazón.
siento de salvación. En mi corazón hoy levanto mis pies, no me cansaré. La salvación en mi corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele fuerte el aplauso al Señor en esta hermosa momentos de alabanza. Amén. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que estás aquí con nosotros una vez más. Y pues ya sabes que debido a la circunstancia que está atravesando el país y el mundo entero, pues no podemos reunirnos, ¿verdad?, en el templo, pero eso no impide que podamos usar los medios para que a través de ello podamos compartir de la palabra. ¿Y qué te parece si en esta hora, hermano, me acompañas y abres tu Biblia en el libro de los Salmos? Salmos capítulos 18, versos del 32 al 34, que en la Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera: Dios me arma de fuerzas y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para las batallas. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta hora tú permites que estemos reunidos a través de este medio. Gracias, Padre, porque has sido grande y bueno con nosotros, nos has guardado, has tenido misericordia y no has permitido que ningún mal toque nuestra vida. En esta hora, Padre, te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, que sea con cada uno de nosotros. Abra nuestro entendimiento, redarguya nuestro corazón y podamos, Padre, meditar en esta palabra que tú tienes hoy para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues ya hemos hablado acerca de tormentas, de situaciones difíciles por las que hemos tenido que atravesar. Y en esta hora vamos a hablar acerca de las batallas que tenemos que pelear. Y para entender el mensaje vamos a iniciar viendo lo que significa una batalla. Y el diccionario secular nos dice que una batalla se podría definir como un combate entre dos o más contendientes en donde cada uno de ellos trata de derrotar a los demás. Entonces una batalla nos habla de dos: el que defiende y el que ataca. Y cada uno de ellos trata de derrotar a su contendiente. Y a través de la historia, hermano, podemos ver que las batallas se han llevado a cabo de distintas maneras. La mayoría de ellas han sido en tierra, ¿sí?, cuando dos ejércitos se enfrentan. Y esto lo podemos ver en la Biblia a través de la historia, cómo el pueblo de Israel libró varias batallas contra sus enemigos en tierra. Más adelante vinieron batallas en el mar, cuando ya se usaron barcos, submarinos, y últimamente, más reciente, fueron las batallas ya en el aire, cuando se utilizaban helicópteros, aviones, etc. Entonces, las batallas se dan en distintos momentos y en distintos lugares. Y en México, hermano, en México a través de la historia, nos narra también que en México hemos tenido batallas emblemáticas. Tenemos la batalla de Chapultepec, la batalla de Puebla, la batalla de Celaya, la batalla del 5 de mayo. Y todas estas batallas han quedado marcadas en la historia. Y así como a través de la historia, los pueblos, las naciones, los países se han ido enfrentando en distintas batallas, usted y yo, hermano, también hemos tenido que enfrentar a distintas batallas. Y en esta hora, hermano, vamos a ver entonces cuáles son las batallas que tú y yo tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son esas batallas que tenemos que librar? Y vamos a comenzar leyendo el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12,
que nos dice así en la Nueva Traducción Viviente: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, hermano, como podemos ver aquí a través de esta palabra, nos dice que nuestra lucha no es contra el vecino, que nuestra lucha no es contra el que está ahorita ahí sentado a tu lado, que nuestra lucha no es contra el compañero de trabajo. No, nos dice que nuestra lucha es en lugares celestiales. Nuestra lucha es espiritual, ¿sí? Tenemos luchas espirituales tú y yo, hermano, luchas, batallas que tenemos que librar. Y cuando, hermano, nosotros somos atacados por estos personajes que vemos en este texto, como lo son gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, cuando somos atacados por ellos, no es otra cosa más que bienvenido al club. Bienvenido al club, porque este tipo de entes no van a atacar a cualquiera. Van a atacar únicamente a aquellos que han salido del mundo, a aquellos que tienen una comunión con Dios. Si tú has decidido abandonar las cosas del mundo, abandonar la vieja naturaleza, abandonar aquello que no le agrada a Dios, bienvenido al club, hermano, porque entonces vas a iniciar con batallas espirituales. ¿Y cuál es la primera batalla que tenemos que librar? La primera batalla que tenemos que librar es contra el enemigo, contra el diablo. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 en la Nueva Traducción Viviente. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien hacerle daño y anda buscando a aquellos que han decidido seguir los caminos de Dios, a aquellos que han decidido seguir a Jesús. Él no se preocupa por los que están en el mundo, a los del mundo ya los tiene. No se preocupa por aquel asesino, por aquel violador, por aquel rebelde, por aquel que está sumido en los vicios, en el alcohol, en las drogas. No se preocupa por ellos porque ellos ya le pertenecen. Se preocupa por aquellos que han decidido dejar todas esas cosas que no le agradan a Dios, que han decidido seguir a Dios, y entonces a ellos sí son a los que busca para atacarlos, para hacerles daño. ¿Y de qué manera el diablo puede hacerle daño a una persona que ha decidido seguir a Jesús? Porque déjame decirte, hermano, que el diablo no tiene poder para dañarte. El diablo no tiene poder para actuar en tu contra, pero sí tiene poder para tentarte. Sí tiene poder para atacarte con ciertas armas, con sutilezas. En eso sí nos puede atacar el diablo. Entonces, ¿de qué manera vamos a llevar a cabo esta batalla? ¿Cómo nos va a atacar el enemigo? Bueno, nos va a atacar a través de placeres, ¿sí? Y dentro de los placeres está el pecado. Yo le pregunto, hermano, ¿el pecado será feo o será algo que produce placer? Yo creo que es algo que produce placer, porque si no produciera placer, entonces no practicaríamos el pecado. Pero como es algo que nos produce placer, pues practicamos el pecado, ¿no? Y esa es una de las armas, de las sutilezas que el enemigo utiliza para que usted y yo nos alejemos del Señor. ¿Qué cosas pueden producir placer en el ser humano que nos alejan de Dios? Pueden ser vicios, ¿verdad? El alcohol, la droga, el cigarro. Si no producieran placer, pues la gente no los consumiría. Pero como produce placer, la gente los consume. El sexo ilícito, ¿sí? La fornicación, el adulterio, la pornografía, todo eso produce placer. Y esas son las armas que el enemigo utiliza para tratar de alejarnos de Dios. Y es una batalla que como seres humanos tenemos que pelear. También utiliza el engaño.
El enemigo utiliza el engaño para alejarte de Dios. ¿Y cómo puede utilizar el enemigo el engaño? Cuando te hace creer que lo que hacemos está bien. Ejemplo, tal vez te peleaste con tu mamá, con tu papá, tal vez te peleaste con la esposa, con los hijos, y les dejas de hablar, o con algún familiar que tiene años que no le hablas. Pero el enemigo te hace creer que está bien, que es justificada tu conducta porque él tuvo la culpa de que tú ya no le hables, porque su comportamiento te dañó, te lastimó, hizo cosas que iban en contra de ti y que está bien que no le hables. Y eso es un engaño del enemigo, porque la palabra nos habla de perdonar, de reconciliarnos, de amar. Entonces, hermano, el enemigo va a utilizar el engaño para alejarte de Dios, ¿sí? También utiliza un arma muy poderosa, que son las tentaciones, ¿sí? Y una tentación es la incitación a pecar por parte del diablo. Esa es la tentación, una incitación a pecar por parte del diablo. Entonces, hermano, el enemigo puede tentar al hombre y provocarlo a pecar, provocarlo a hacer las cosas que a Dios no le agradan, a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y mire lo que nos dice 1 de Timoteo 6:9. 1 de Timoteo 6:9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Entonces vea, cuando alguien es atrapado por la ambición, cae en tentación. El enemigo quiere que caigas en tentación, que estés pensando únicamente en riquezas, que estés pensando únicamente en cómo hacer más grande tu cuenta bancaria, cómo conseguir esa casa que tú quieres, ese auto último modelo. Hace que tus pensamientos estén en las cosas de aquí abajo y te olvides de las cosas de allá arriba. Él le hace caer en esa tentación. Y con esto no quiero decir que es malo que tú tengas anhelos de superarte. Una cosa es tener anhelos de superarte y otra cosa es caer en la ambición, en querer obtener únicamente beneficios económicos, cueste lo que cueste. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere que pongas tu mirada en las cosas terrenales para que te olvides de las cosas celestiales. Pero hermano, la palabra nos incita a que busquemos las cosas de Dios. Vamos a ver qué nos dice Mateo 6:33. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, hermano, nos dice que busquemos primero las cosas de Dios. Y todo lo demás, todo lo que necesitemos, Él nos lo dará. Hay otra traducción que dice, busquen primero el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. ¿Sí? Si usted y yo, hermano, ponemos la mirada en Dios, ponemos la mirada en las cosas celestiales, todo lo que nos haga falta el Señor nos lo dará. Pero tenemos que quitar la mirada del materialismo. Tenemos que quitar la mirada de las cosas terrenales para poderlas en las cosas celestiales. Y esa es una de las batallas más difíciles, porque ¿a quién no le gusta el dinero? ¿A quién no le gustan las comodidades? ¿A quién no le gusta vivir bien? A todos. A todos nos gusta vivir lo más cómodo que se pueda, lo más desahogado que se pueda, pero muchas veces eso hace que alejemos nuestra mirada de Dios. Y es una batalla difícil, hermano. Es una batalla difícil, pero es una batalla de la cual tenemos que salir victoriosos. ¿Con qué otra cosa nos ataca el enemigo? Con doctrinas de demonios. Vamos a ver qué nos dice 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1 en la versión Reina Valera. Nos dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores
y doctrinas de demonios. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios? Hoy en día existen la brujería, ¿sí? Lugares donde te hacen limpias, te hacen amarres, ¿verdad? Te dan amuletos. Y aunque usted no lo crea, hay gente del pueblo de Dios que aún sigue practicando estas cosas. Hay gente del pueblo de Dios que aún practica las cosas que ya no debería de practicar. La lectura del tarot, la lectura del café, los horóscopos. Gente que no puede vivir si no hace primero escuchar su horóscopo. Lo primero que hace es tal vez buscar en el periódico o en la radio, en la televisión, que digan su horóscopo, para de esa manera salir según el preparado. Si le dicen que salga con una camisa negra, va a salir con una camisa negra, que su número que le favorece es el 9, va a buscar algo que se parezca al 9. En fin, hay gente que aún practica todo eso, aún dentro del pueblo cristiano, ¿no? La hechicería, hermano, lamentablemente la hechicería y todo lo demás que hemos mencionado ha entrado aún dentro del cristianismo. Hay un movimiento religioso, una corriente, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero es algo así de ya no sufras o algo así de ya no sufrir. Usted sabe de quién hablo. Ellos practican la hechicería. Yo platicaba con una persona que me dijo que fue a una de esas congregaciones porque su esposo bebía mucho, tomaba mucho, y fue a solicitar ayuda ahí en ese lugar y le decían, mira, tráenos la fotografía de tu esposo, tráenos alguna prenda de tu esposo, y no sé qué le hicieron ahí, me platicaba esta muchacha, y que le prepararon un brebaje, y le decían, este brebaje se lo vas a poner a tu hermano, a tu esposo, en el desayuno, en la comida y en la cena, le vas a poner 3 gotitas en cada alimento. Yo le decía, no inventes, eso ya es hechicería, eso ya no es de Dios. Entonces, hermano, podemos ver que aún dentro del cristianismo hay corrientes que siguen practicando esas cosas que al Señor no le agradan, esas cosas que el diablo utiliza para atacar al pueblo de Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿cómo vamos a pelear esta batalla? ¿Cómo vamos a vencer en esta batalla? Vamos a ver qué nos dice Santiago 4:7 en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si queremos vencer al enemigo, hermano, no nos vamos a agarrar a trancazos con él. No vamos a decir, no, yo soy un guerrero espiritual y ahorita te ato y te amarro y no, hermano. Vamos a resistirle, a resistir la tentación, a resistir caer en sus engaños. Y nuestro Señor Jesús nos da la muestra de cómo resistir al enemigo. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús fue llevado al desierto y ahí fue tentado por el enemigo? Eso lo podemos ver en Mateo 4 del 1 al 11. 4 del 1 al 11. Y vamos a leer solamente algunos textos de este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer el texto 3 y 4. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En el verso 6 y 7 nos narra lo siguiente, y dijo, nuevamente el diablo, y si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió, la Escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y en el verso 9 y 10 podemos ver que el diablo nuevamente le dice, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Verso 10, vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen,
Adora al Señor tu Dios y sirve únicamente a Él. Y aquí nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo de que sí se puede resistir al diablo y que sí lo podemos vencer con el escrito está. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. Para que nosotros podamos resistir al diablo y para que podamos vencerlo con el escrito está, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer de las escrituras. He ahí la importancia de que nos preparemos estudiando la palabra de Dios, no únicamente para evangelizar, hermano, sino para poder resistir al diablo, para poder salir librados de esa batalla en contra de él. El diablo siempre nos va a tratar de engañar, va a tratar de poner sutilezas, va a tratar de tentarnos, pero si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a poder resistirlo y vamos a poder hacerlo que huya de nuestra vida. Entonces, ¿qué tan importante es, hermano, que conozcamos la palabra para poder resistir al diablo y de esa manera ganar esta batalla? Pero no es la única batalla en la que nos vamos a enfrentar. Hay otra batalla y esa es contra el mundo. Vamos a ver qué nos dice Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esta es la versión Reina Valera. Y podemos ver aquí, hermano, cómo llega Moisés ante Faraón y le dice que deje ir a su pueblo para que le celebre fiesta en el desierto. El pueblo de Israel se encontraba en ese momento oprimido bajo la mano de Faraón. Eran esclavos en Egipto. Y mire, hermano, Faraón es figura del enemigo y Egipto es figura del mundo. Entonces, esta segunda batalla que vamos a enfrentar es contra el mundo. ¿Y qué encontramos en el mundo, hermano? ¿A qué nos vamos a enfrentar en el mundo? En el mundo encontramos cargas, que nos dice Éxodo 1:11, en su versión Reina Valera, Éxodo 1:11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con cargas. Es decir, les ponían trabajos duros, trabajos pesados. Y eso es lo que encontramos en el mundo, ese tipo de cargas, trabajos pesados, trabajos duros, que hacen que nos sentamos oprimidos. Muchas veces, hermano, se nos ha dicho que si queremos trabajar sin trabajar, hagamos lo que nos gusta. Al menos eso era algo que a mí me enseñaron. Porque muchas veces la gente trabaja en algo que no le gusta y eso se convierte en una carga, trabajar por trabajar. Pero cuando nosotros aprendemos a trabajar agradeciéndole a Dios por ese trabajo que Él nos ha dado, va a dejar de ser una carga. Pero necesitamos estar del lado de Dios para que el trabajo no sea una carga para nosotros. Entonces, hermano, ahí en el mundo vamos a encontrar cargas de esta manera. También las preocupaciones y las aflicciones son una carga. Vamos a ver qué nos dice Salmo 55:22. Salmo 55:22 en Reina Valera. Echa sobre Jehová tu carga, es decir, echa sobre Jehová tus preocupaciones, tus aflicciones, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, hermano, ¿estás preocupado? ¿Tienes aflicciones? ¿Todo eso te ha sido una carga? Echa en Jehová tus cargas, hermano. Echa en Jehová tus cargas. También las flaquezas humanas, las condiciones humanas son una carga que encontramos en el mundo. Y vea lo que nos dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces tenemos que llevar las cargas de otros. Y muchas veces en el mundo, hermano, llevamos la carga de la familia, llevamos la carga de las preocupaciones de la familia,
llevamos la carga de aquellos que están a nuestro lado. Pero cuando estamos del lado de Dios, esas cargas son más ligeras, porque aprendemos a ser intercesores cuando nos dice aquí la palabra, sobrellevad los unos las cargas de otros. Aprendemos a interceder cuando estamos del lado de Dios. Pero cuando estamos en el mundo, todo esto va a ser solamente una carga que va a provocar flaqueza y preocupación, aflicción en el ser humano. Y esto, hermano, es algo que podemos hacer a un lado de nuestra vida si llevamos a cabo lo que nos dice Mateo 11:28. Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, hermano, en el mundo podemos estar muy cargados, pero cuando llegamos a Jesús, Él nos dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Sí, hermano, esta batalla la vamos a librar, la vamos a ganar cuando depositamos en Jesús nuestras cargas. Tenemos que aprender a depositar en Jesús nuestras cargas. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermano? Mire, aplicando la del camello. ¿Sabe cuál es la del camello? ¿Qué es lo que hace un camello ya en la noche cuando va a descansar? Durante todo el día, allá en Oriente, los camellos son utilizados para llevar cargas. Y les ponen demasiada carga y tienen que atravesar grandes distancias en el desierto. Pero cuando llega la noche, hermano, le quitan las cargas a ese camello. Pero para poderle quitar las cargas, ¿sabe qué tiene que hacer ese camello? Se tiene que hincar. Se arrodilla y de esa manera le quitan todas esas bolsas donde trae las cargas. De igual manera, hermano, ¿cómo vamos a entregar nuestras cargas a nuestro Señor? Aplicando la del camello. En la noche, al terminar todas nuestras actividades, doblemos rodilla y digámosle, Señor, te entrego todas las cargas del día. Quiero sentirme libre, quiero estar liberado, quiero descansar en tu presencia. Y entreguémosle la carga que traemos a nuestro Señor Jesús y Él promete que nos hará descansar. Entonces, hermano, qué importante es que aprendamos a pelear esta batalla y salir victoriosos dejándole nuestras cargas a nuestro Señor Jesús. También encontramos en el mundo amargura. Éxodo 1:14 en su parte A nos dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Entonces, hermano, cuando en el mundo sufrimos circunstancias como el rechazo, como el rencor, el resentimiento, anhelos no cumplidos, falta de perdón, etc. Todo ese tipo de cosas van a amargar nuestra vida, van a amargar nuestra alma, pero son cosas, hermano, con las cuales tenemos que pelear y salir victoriosos. Tenemos que dejar a un lado la amargura, hermano. Un hijo de Dios no puede vivir amargado. Un hijo de Dios debe de vivir con el gozo del Espíritu Santo. Y si tú y yo queremos vencer esa amargura que el mundo nos da, tenemos que llenarnos con el gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a llenar con el gozo del Espíritu Santo? Metiéndonos con Dios, orando, ayunando, estudiando la palabra para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia y podamos ser llenos de la presencia de Dios. Debemos de estar en contacto continuo con el Señor a través de la oración, para que de esa manera podamos vencer la amargura. La palabra de Dios nos enseña que nuestra vida tiene que ser llena de gozo, llena de alegría. Él ha cambiado nuestro lamento en baile, hermano. Dejemos a un lado todas esas cosas como el resentimiento, el rencor, los anhelos no cumplidos, todo eso que únicamente trae amargura al corazón, y aprendamos a vivir en la palabra de Dios. ¿Sí? Y para vencer al mundo, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en el Señor.
confiar lo que dice en 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vino al mundo y Él venció al mundo. Vino para salvar a los pecadores. Y cuando nos salva, hermano, cuando Él viene y entrega su vida y nos salva, nosotros dejamos de pertenecer al mundo porque somos nueva criatura. Y vea que lo que nos dice Juan 5:4. Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo vamos a vencer al mundo, hermano? Con nuestra fe. Con esa convicción de que hemos nacido de nuevo. Con esa convicción de que Jesús vino y entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos, fuéramos redimidos, fuéramos rescatados y fuéramos hechos nuevas criaturas y hubiéramos nacido de nuevo. Y nos dice ahí en Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de nuevo vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Entonces, hermano, a través de creerle a Dios, de creer en su palabra, nosotros vamos a vencer al mundo. Venciendo al mundo, hermano, tenemos que mantenernos en santidad para poder ver el rostro de Dios. Entonces, hermano, tenemos batallas, luchas contra el enemigo y contra el mundo. Pero ya vimos aquí que el enemigo ya fue vencido por nuestro Señor Jesús y que nosotros lo podemos vencer con el escrito está. Tenemos batallas contra el mundo, pero ya vimos que también nuestro Señor Jesús ya venció al mundo y con nosotros podemos vencer al mundo con la fe, con la confianza en Dios. Pero hay una batalla más y es la batalla más difícil que tú y yo tenemos que enfrentar. Y esa batalla es contra nosotros mismos. Esa batalla es contra tu propio yo, contra mi propio yo, contra nuestra carne. Y es la batalla más difícil, hermano, a la que nos tenemos que enfrentar. Vamos a ver qué nos dice 1 Timoteo 4:16 en la versión Reina Valera. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Esta es la batalla más difícil, hermano. Nos dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Hermano, ¿usted tiene cuidado de usted mismo? ¿Yo tendré cuidado de mí mismo? Son palabras mayores. ¿Por qué son palabras mayores? Porque pareciera que esa batalla no la tenemos en cuenta y es de las batallas más difíciles a las cuales nos tenemos que enfrentar. ¿Contra qué tenemos que luchar en esta batalla? ¿A qué nos tenemos que enfrentar en esta batalla? Mire, usted y yo tenemos dos naturalezas y esa es una batalla muy fuerte, la batalla de las dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. La naturaleza vieja es la que viene de parte de nuestros padres y la naturaleza nueva es la que viene de parte de Dios cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y mire, nuestra naturaleza vieja siempre se va a oponer a la naturaleza nueva. Siempre va a haber un conflicto entre esas dos naturalezas, entre lo que nos gustaba hacer cuando estábamos en el mundo y lo que no nos gusta hacer ahora que estamos en el camino de Dios. Siempre va a haber esa batalla en nosotros. Mire qué nos dice aquí en Gálatas 5, 16, 18, Reina Valera, Gálatas 5, 16, 18. Digo pues,
andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, vean, aquí ya podemos ver esa batalla entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, entre lo espiritual y lo natural. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces aquí nos muestra la palabra esa batalla entre el Espíritu y la carne. Una batalla que usted y yo libramos día a día, momento a momento. Una batalla entre el Espíritu y la carne. En cierta ocasión escuchaba yo un ejemplo de dos leones. Dos leones, y cuando escuchaba este ejemplo a mí me decían, mira, vamos a suponer que tú tienes dos leones, uno en cada mano, y a un león lo alimentas con cosas espirituales y a otro león lo alimentas con cosas carnales, con la carnalidad. Pero resulta que al león que alimentas con cosas espirituales lo tienes descuidado, y al león que alimentas con cosas carnales lo tienes bien alimentado. ¿Cuál va a ser el león que cuando decidan jalarte te va a jalar? Obviamente que el que está bien alimentado, el león que ha comido mucha carne. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros descuidamos lo espiritual, lo carnal nos va a ganar. Esa batalla entre el espíritu y la carne la va a ganar la carne si tenemos descuidadas las cosas espirituales, hermano. Y la carne siempre nos va a llegar, la carnalidad siempre nos va a llevar a practicar las cosas de la carne. Mira, ahí en Reina Valera, en Gálatas 5, 19, 21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de estas, las cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí, hermano, la palabra nos muestra la batalla que tenemos que librar contra los deseos de nuestra carne. ¿Qué deseos estarán, hermano, llevándonos a alejarnos de las cosas de Dios? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la hechicería, las herejías, las enemistades, los pleitos, las orgías, las borracheras. Todas esas cosas, hermano, son contra las que tenemos que pelear, que tenemos que sacar de nuestra vida. ¿Y cómo tenemos que hacer para ganar esta batalla? Para pelear contra todo esto, para pelear contra la carne. Tenemos que vencer esas áreas, ¿sí? Tenemos que vencer esas áreas. ¿Y cómo las vamos a vencer? Estando en comunión con Dios, alimentando más al Espíritu para que se fortalezca, alimentándonos más de la palabra de Dios para fortalecernos. Ahorita en estos momentos que estamos en casa, en estos momentos de retiro, en estos momentos de reflexión en la palabra, reflexionemos qué cosas de las que hay en la Escritura nos están orillando a alejarnos de la palabra de Dios, nos están orillando a alejarnos del camino de Dios. La carnalidad, el yo, mi carne me está ganando, le está ganando a mi espíritu. Hermano, tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que vencer esas áreas cambiando. Tenemos que cambiar. Tenemos que pelear con nuestra propia carne. Mire, en el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía un animalito, lo sacrificaba y lo llevaba al altar de bronce.
para que fuera quemado. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús ofreció su carne en la cruz del Calvario. Estos dos sacrificios fueron literales. Y así como ese animalito fue sacrificado, y así como nuestro Señor Jesús se sacrificó por nosotros, el Señor también quiere que nosotros nos sacrifiquemos. El Señor también quiere que nosotros sacrifiquemos la carne. Y vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:24, Reina Valera. Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al decir crucificar, hay que recordar que cuando una persona era crucificada, moría. Al decir crucificar, cuando nosotros que somos de Cristo hemos crucificado la carne, nos está diciendo que estamos muriendo al viejo hombre. Y tenemos que renunciar a todas estas cosas que acabamos de ver hace un momento, ahí en Gálatas 5:19 al 21. Tenemos que morir para todo eso y comenzar a vivir para Cristo. Pero vea que nos dice Romanos 12:1, ahí en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que han hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que sacrifiquemos nuestra carne, nuestro cuerpo, que se lo entreguemos a Dios. Que sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, hermano, si usted y yo entregamos al Señor como sacrificio vivo nuestro cuerpo, nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos, le estaremos agradando al Señor. Porque cuando nosotros renunciamos a toda esa carnalidad, cuando nosotros renunciamos a todas esas pasiones, nos dice aquí, es la verdadera forma de adorar a Dios. Entonces, hermano, hoy estamos en momentos de retiro. Estamos en lo que se le conoce como cuarentena. ¿Por qué no vas a tu altar familiar y doblas rodilla y le dices, Padre, aquí te entrego todas estas áreas que están haciendo que me aleje de ti? Entrego todos estos deseos pecaminosos. Te entrego este sacrificio vivo. Es necesario que lo hagamos, hermano, para que cumplamos el principio de cada uno de estos dos textos. De Gálatas 5:24, dejar de practicar las pasiones y deseos pecaminosos. Y el principio de Romanos 12:1, que entreguemos nuestra vida a Dios. Y vea lo que nos dice Gálatas 5:24 en la Nueva Traducción Viviente. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, hermano. Ahora Cristo vive en mí. Hermano, tenemos que vencer ese yo. Tenemos que ganar esa batalla que es contra nosotros mismos. Esa batalla que es contra ti mismo, que es la más difícil de vencer. Porque esta carne no se doblega. Muchos dicen que la carne es débil. Yo pregunto, si la carne es débil, ¿por qué no la podemos vencer? Si decimos que es débil y no la podemos vencer. Hermano, tenemos que aprender a confiar en Dios, en la palabra de Dios, para que podamos vencer al yo. Es algo complicado. Es algo difícil de entender cómo vencerme a mí mismo.
¿Cómo pelear contra mí mismo? No, no vas a pelear contra ti. Vas a pelear contra tus pasiones, contra tus deseos, contra lo que hay dentro que no le agrada a Dios. Y es la batalla más difícil. Yo te invito, hermano, a que tomemos conciencia de que como hijos de Dios tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que salir victoriosos de esta batalla. No podemos permitir que el pecado gobierne nuestra vida. No podemos permitir que el enemigo y las cosas del mundo habiten en nuestro corazón. Son batallas que tenemos que pelear y batallas que tenemos que ganar. Y hay muchas batallas que tenemos que pelear contra nosotros, contra nuestro yo. Podríamos hablar de nuestro mal carácter, de nuestra altivez, de nuestro orgullo, de la mentira, del chisme, de la murmuración. O sea, y usted, hermano, le puede agregar ahí a la lista las cosas con las que tiene que pelear. Usted se conoce y usted sabe cuáles son esas cosas que le están estorbando para crecer en el camino de Dios. Y usted tiene que aprender a pelear contra ellas. Hermano, dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que quitar todas estas cosas que lo único que hacen es alejarnos del Señor. Entreguémosle nuestra vida a nuestro Señor. Entreguémosle nuestra vida a Dios. Es que yo te invito, hermano, te invito a que reflexionemos y que llevemos a cabo en estos tiempos una meditación en la cual podamos entregarle al Señor todas estas áreas. Bendito Padre, en esta hora, Señor, yo me rindo delante de ti, Padre, y te entrego todas esas áreas que están estorbando en mi vida. Yo quiero pelear esa batalla, Padre, contra el mundo, contra el enemigo, contra mí mismo, Padre. Ayúdame a salir victorioso de estas batallas, bendito Señor. Yo solo no puedo, Padre. Necesito que me ayudes, Señor. Necesito que tú estés conmigo en estos momentos. Por eso en esta hora, Padre, yo me comprometo contigo a tener esa comunión directa contigo, Padre, a santificarme más, a practicar más tu palabra. Mira, Señor, yo entiendo que es difícil pelear contra todas estas cosas, contra todas esas cosas que están arraigadas tal vez en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero yo sé, Padre, que con tu ayuda podremos vencer, podremos salir victoriosos. Y yo te pido en esta hora que tú seas con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, porque nos has escuchado y porque tú nos vas a ayudar a salir victoriosos de esta batalla. Gracias, Padre. Ahí donde estás, hermano, levanta tu mano y dile al Señor gracias. Gracias, Padre, porque tú estás conmigo y porque tú estarás a mi lado para pelear juntamente conmigo esta batalla. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, porque tú has permitido, Padre, que podamos pelear esta batalla. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por haber estado en esta transmisión, y te invito a que en estos días de retiro reflexiones en esta palabra y podamos salir victoriosos de esta batalla. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos aquí en la próxima transmisión. Bendiciones, hermanos.